ayuda y nos facilita por lo menos a que si en la clase virtual de presencia usted, digamos, no hemos logrado entender, entonces nosotros al volverlo a ver el video y al escuchar el audio del video, ya vamos a poder entender ahí algo, digamos. Porque hay veces el internet no siempre es una buena señal que estamos corriendo. En mi caso, hay veces yo lo veo, el video, estoy siguiéndole a usted, pero se me cuelga el internet y cuando se reanuda y datos un poco ya está más adelante y se saltan los videos. Entonces, yo ya no, yo ya me pierdo, digamos. Entonces, y al poder ver los videos, entonces yo ya voy a decir, no, en esta parte no he entendido porque se me fregó el internet, entonces yo ya voy a poder comprenderlo. Ya, ya está bien. Como les digo, aquí se graba, pero, o sea, a mí me sale con audio. Ahora no entiendo por qué cuando subo a la plataforma no tiene audio. Ya, entonces vamos a entrar a este nuevo tema. De manera superficial, vamos a, como les digo, para entrar a derivadas parciales, tenemos que acordarnos de límites. Y para hablar de límites tenemos que saber de función de varias variables. Entonces, para eso nosotros ya tenemos que saber una función. En este caso, para nuestra función, cuáles son los términos que vamos a manejar. Cuando tenemos una función, nosotros tenemos que saber que esa función tiene que venir en un rango. Nosotros vamos a denominar en un rango R. ¿Por qué R? ¿Puede componer qué? Puede componer X, Y. También R, ya estamos en función X, Y, Z. Entonces son funciones vectoriales donde nuestro espacio vectorial, este R pertenece al espacio vectorial que es en el plano. Ahora, en este caso, para R pertenece al espacio vectorial en 3 dimensiones. Cuando denominamos una función en el espacio vectorial, función de x, y, teniendo una función xy, tenemos un valor de z. Y esto es para los números reales. Esta es una función de dos variables, de variable dependiente en z. ¿Ya? Y las variables independientes son x, y. Y así podemos armar nuestra función de variables, por ejemplo, nuestra función x, y, z. Aquí ya tenemos una función de 3 variables, donde vamos a tener z, w,
es una variable dependiente de X, Y, Z. Entonces, y eso va a pasar sucesivamente, ¿ya? Ustedes se acuerdan, para graficar, cuando tenían una función 2x igual a y, entonces ustedes formaban una tabla, ¿verdad? Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 2. Entonces, esa es la manera que se graficaba en el plano, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una función de R, ¿qué es lo que tenemos? Aquí vamos a entrar de nuevo a lo que... Eso también, chicos, cuando, cuando tocamos tema de cálculo 2, ustedes tienen que dominar cálculo 1, funciones, tienen que dominar funciones. Así lo mismo pasa con lo que es geometría en el espacio. Ustedes tienen que dominar geometría en el plano. Porque si no, ahí empezamos con nuestras falencias. Entonces, si esto esquematizamos, nosotros vamos a tener que un conjunto de dominios de una función, vamos a tener una función donde vamos a tener diferentes vectores. R1, R2, R3. Entonces, una función. Aquí nos dan ustedes se tienen que acordar dominio. No sé si se acuerdan, dominio de una función. Entonces, este dominio, con la entrada de valores de R, ya nos van a dar salidas de valores respecto a la función de R1. Lo mismo. Para otro caso, nos da salida función de R2 y así sucesivamente con las funciones que tengamos. Entonces, para acordarnos de esto, lo que es dominio, ¿alguien se acuerda de lo que es dominio? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé, una función respecto a x, y es igual a x cuadrado por y más 5y. Entonces, nuestro dominio de la función, cuando usamos este término de dominio, es cuáles son los valores que nos van a restringir que sea aplicable en nuestra función. ¿Habrá un valor de x, y para que nuestra función sea indeterminante? Si x vale 0, y vale 2, ¿se puede resolver esta función? Se puede, ¿verdad? Entonces nuestro dominio de nuestra función simplemente es que x y y pertenezcan a los números reales. Estos reales podemos usar
forma que estamos hablando en un plano, en función de x, y, en variable, en dos variables, R2. Ahora hacemos otro ejemplo. Como les digo, esto es a manera de recordar para entrar a lo que son derivadas. Para hacer derivadas hay que saber límites. Y entonces tenemos la función. Teniendo una función podemos saber límites. Por eso estamos recordando lo que son funciones. Pero ahora estamos hablando, ustedes ya llevaron funciones en cálculo 1, funciones de una variable. Ahora estamos entrando a lo que son funciones de varias variables. Otro ejemplo de una función de x, y, para que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿cuál sería nuestro dominio de esta función? ¿Qué es lo que tenemos que evitar para que esta función sea válida? Números positivos. Una raíz negativa. ¿Hay raíz negativa? No hay raíz negativa, ¿verdad? Entonces, al no haber una raíz negativa, decimos el dominio de la función para x y y tienen que pertenecer a los reales, efectivamente. Estamos hablando de dos variables, x y, pero con otra condición, que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor que 0. Porque si esta ecuación es menor que 0, estamos hablando de número negativo. Y raíz de un número negativo no hay, nos sale un número imaginario. Entonces, esa parte se entiende. Igual, tenemos función x, y, por ejemplo, 1 menos 2x menos y. Ahora, ¿cuál es nuestro dominio? Nuestro dominio va a ser a ver, cuando a mí me hablan que ustedes se preparan y, y tienen los conocimientos básicos, ahí ya me demuestran su conocimiento, ¿verdad? Entonces, a ver, para que cumpla esta función, el logaritmo, ¿de cuánto no puede ser esto? ¿Cuánto no puede tener 1 menos 2x menos y? ¿A cuánto no vale un logaritmo? ¿O no tiene validez el logaritmo? Entonces decimos lo mismo.
para todo, aquí nos faltó para todo. Para todo x, y que pertenece a los reales, función de dos variables, pero con la condición que 1 menos 2x menos y tiene que ser mayor a 0. No hay logaritmo, un número negativo. Entonces, si estas cositas no saben que aquí no puede entrar un negativo, no hay logaritmo de 0, logaritmo de un número negativo, entonces ya estamos entrando ya a lo que es ni siquiera cálculo, ¿no? Álgebra básica. Para comprender más esto, me imagino ya más o menos se deben de recordar lo que estamos hablando, ¿verdad? Dominio, a ver, tal vez si aquí entramos, si aquí nos estamos confundiendo al entrar a dos variables, no sé, volvamos lo que es a cálculo 1 y decimos función de x de raíz de x. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Nuestro dominio es para todo x que pertenece a los reales, pero x mayor a 0. Entonces, esto ustedes ya vieron. Ahora nosotros estamos aumentando variable, nada más. Entonces, por ejemplo, en cálculo 1, ustedes tenían una función. A esta función, como vimos arriba, cuando decimos función de x, para nosotros era un valor de y. Ahora, cuando tenemos función de x, y, nosotros vamos a tener z. Ustedes, cuando tenían una función, ustedes, ¿qué ingresaban? Por ejemplo, ingresaban un x, ¿verdad? Si decíamos que x vale 4, nuestra función, metíamos a nuestra función este valor de x y nos daba un valor de salida y. Ahora, en cálculo 2, solo estamos aumentando variables, chicos, nada más. Tenemos una función, entonces nosotros vamos a dar entrada de x, entrada de y, ¿y qué vamos a obtener? Un valor de z. Volvemos con lo mismo, función de x, vamos a seguir con el logaritmo, con un logaritmo de x cuadrado menos y. Entonces, lo único aquí que es nuestro argumento tiene que ser positivo. Nada más. ¿Verdad? ¿Verdad o no verdad? Entonces, en nuestro plano cartesiano, en x, y, en z, nosotros, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener un x sub 0, un y sub 0, son puntos
arbitrarios que nos dan cualquier valor. Entonces, pero para nosotros van a ser datos. Nosotros ya los vamos a conocer. En X vamos a tener un valor, en Y vamos a tener un valor. ¿Y qué nos va a dar? Un valor de Z. Y así podemos ir armando nuestros puntos y podemos graficar. Por ejemplo, para saber una recta, ¿cuántos puntos tenemos que saber? 2 puntos, mínimamente, ¿verdad? Con 2 puntos, porque con un punto podemos decir hay infinidad de rectas, pero teniendo 2 puntos ya armamos una recta. Ya tenemos una pendiente. Entonces, ¿cuántos puntos necesitamos para armar un plano? ¿Cuántos puntos tendríamos que conocer para armar un plano? Tenemos que conocer en X, en Y, en Z. Tenemos que conocer 3 puntos. Conociendo 3 puntos en el espacio, nosotros ya podemos tener un plano. Por ejemplo, nosotros nos damos una función, para este caso, función de XY, de menos X, menos Y. Teniendo menos X, menos Y, decimos, si X vale 0 y Y vale 1, ¿cuánto vale Z? Pero X, Y1, Z va a valer menos 1. Entonces mi primer punto en X0, Y1 y Z menos 1. Ya tenemos nuestro primer punto, ¿verdad? Cuando en este punto cae en X0 y en Y1, tenemos este punto. Ahora, nos damos, ¿cuántos puntos dijimos que necesitamos? 3. Ya tenemos uno, nos damos otro valor. Si X vale 1 y Y vale 0, ¿cuánto vale Z? Esta es nuestra Z, por si acaso. Z va a valer igual menos 1. X1 y Y0, Z vale menos 1. Ahora si nos damos el valor más fácil, X0, Y0, Z va a valer 0. Va a estar en el origen. Ya tenemos 3 puntos. Entonces, conociendo 3 puntos, dijimos que ya tenemos un plano. Entonces, ya conocemos este plano. Entonces, de esa manera, nosotros podemos graficar esto de aquí. ¿Ya? Nosotros graficando esto,
Una función más que todo es para graficar estas situaciones. Pero nosotros podemos usar, si hay ecuaciones un poquito más complicadas, nosotros tenemos que trazar. ¿Y cómo nos ayuda una traza? Al trazar algo, por ejemplo, nosotros nos tenemos que dar condiciones que nos ayuden, a que nuestras ecuaciones se simplifiquen y que sean más fáciles. Porque si tenemos nosotros un plano en Z, donde la ecuación del plano AX, BY más C, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que ayudar en diferentes puntos. Por ejemplo, si yo trazo ya tengo un plano, usando solamente 2 puntos, ¿verdad? Pero aquí, en este punto, X, Y, Z, ¿cuál es mi condición? Si conozco X y conozco Y, estoy usando 2 variables, conozco Z, pero ¿cuál es mi condición? Que Z valga 0, ¿verdad? Entonces esto me ayuda a darme una traza sobre algo, ¿ya? En este caso es para, vamos a hallar, no sé, podemos hallar una parábola en 2 dimensiones, pero nosotros tenemos que ayudarnos con z igual a 0, o en diferentes casos, nosotros trazamos otro plano. Por ejemplo, esta altura del plano, nosotros vamos a conocer en X y en Y. Supongamos que la altura para nosotros aquí tiene que ser Z igual a 3. Entonces todas nuestras ecuaciones ya tienen que tener un valor, porque nosotros nos vamos a ayudar y podemos hacer una traza de algo, de nuestra función, ¿verdad? Entonces, de esa parte son condiciones que tienen que ayudarnos. Ahora, esto es en el plano XY. Podemos hacer otro plano que igual nos ayude. Por ejemplo, a ver, lo vamos a hacer de manera general. Ya dijimos, plano XY. XY, Z. Entonces aquí ya tenemos un plano, ¿verdad? Entonces decimos que para X, Y, nosotros nos ayudamos con un valor de Z igual a 0. Trazamos otro plano. Este plano, ¿a cuál corresponde? Al plano ZX. Al plano ZX, nosotros nos ayudamos con un valor de Y igual a 0. Allí no tiene que moverse. Nuestro plano queremos seguir y trabajamos en este plano, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando en lo que es en el origen. Nos estamos ayudando. Ahora, ¿cuál más nos falta? En el plano Z
Y. Entonces en el plano, ZY, nuestro valor es de X igual a 0. No tienen que moverse, ¿verdad? Queremos que trabajen en el mismo plano. Ahora, ¿por qué nos ayudan trazar esto? A ver. Porque estas condiciones nos ayudan, porque al final vamos y trabajamos lo que es en un plano, ya que trabajar en 3 dimensiones es un poquito más complejo. Por ejemplo, una función de z, que para nosotros es función de xy, no sé, a ver, ahora ya tenemos x cuadrado y cuadrado. Entonces, graficar esto, es que se nos complica, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Si en x es 0, ¿cuánto vale nuestra función? Función z va a ser y cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo, ¿Cómo nos ayuda eso? ZY. Estamos hablando del plano ZY. X, Y, Z. Entonces, al hablar de este plano, ahora nos damos valores. Por ejemplo, el cálculo 1. ¿Esto a qué representa? De manera rápida. ¿Alguien me dice? Z, Y cuadrado, son. ¿Alguien? ¿Nadie? Pero entonces lo tracemos de manera puntual. Por ejemplo, si Y vale 1, Z vale 1. Si Y vale 0, Z vale 0. Entonces, podemos graficarlo aquí, pero aquí no quiero tocar todavía. Si tenemos el plano Y, Z, este plano, ¿verdad? Y, Z. Entonces ya tenemos, si Y vale menos 1, ¿cuánto vale Z? 1. Si Y vale menos 2, Z vale 4. Si Y vale 2, entonces, ¿qué me representa esto? Primer punto, 0, 0, 0, 0. Y positivo 1, Z 1. Y negativo 1, menos Y negativo 1, pero Z se mantiene en positivo. Menos 2, 4 y 2, 4. Y2, positivo 2. Entonces esto se identifica y rápidamente esta es una parábola. ¿Verdad? Entonces eso lo dibujamos acá. Aquí vamos a tener esta función cuando x0 es una parábola.
Pero estamos hablando que no, esta es una función ya x, y, z. Entonces no queda solo en el plano. Nosotros nos estamos ayudando con el x igual a 0. Ahora también nosotros nos ayudamos, ya nos ayudamos en el plano cuando x vale 0. Ahora, si y vale 0, ¿en qué cambia? Y vale 0, entonces z va a ser x cuadrado. Es lo mismo, solo que con otra letra. Entonces va a estar ¿en qué plano? En el plano zx. Zx. ¿Y qué vamos a tener? Lo mismo, otra parábola, ¿verdad? Entonces al tener otra parábola, al tener ya aquí nuestro eje, ¿qué vamos a tener? Otra parábola, pero en el plano zx. Entonces, si jugamos con y0, x0, con diferentes valores, tenemos la parábola. Y entonces, ¿qué formamos? Nuestra figura tridimensional es un plato. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos dar valores. Entonces, ¿vieron? Aquí ya tenemos algo tridimensional. Y cuando nosotros nos damos valores en z, por ejemplo, si nos damos valor en z, aquí, jugando con la misma ecuación, z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Si nos damos un valor de z, z igual a 2, esto va a ser 2 igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ecuación de qué es esto, chicos? X cuadrado más y cuadrado. ¿Ecuación de qué? ¿Alguien? Cálculo 1, geometría 1. ¿De qué es esta ecuación? ¿Alguien reconoce o no reconoce? X cuadrado más y cuadrado, r cuadrado. Estamos hablando de la ecuación de una circunferencia. Entonces decimos que ahí nos ayuda en Z2, nosotros dibujamos una circunferencia nada más. Y esto lo llevamos al plano. Evidentemente es una circunferencia. Entonces, de esta manera se hace el trazado, el uso de trazas para que nos ayuden a graficar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas? Entonces, ahorita estamos viendo lo que son las funciones, un poquito hablar de la gráfica, recordar cálculo 1,
entonces, chicos, esta fue nuestra introducción, lo que es para las funciones de varias variables. Vamos a tocar un poquito más de esto. Después ya podemos pasar a lo que son los límites, recordar límites para entrar a nuestras derivadas parciales, que es nuestro tema, nuestro segundo tema, pero necesariamente tenemos que recordar límites. Y para recordar límites tenemos que tener funciones. Ya chicos, entonces nos vemos mañana, 7:30. Vamos a resolver algunos ejercicios de ayuda. Disculpe, Inge, Sí, ¿puedes subir este documento en WhatsApp o en la plataforma, porfa, Inge? ya. A ver, como les digo, de nuevo grabé, ojalá esté con audio. Supuestamente aquí me aparece con audio y a mí me sale con audio. Ahora no entiendo cuando subo a la plataforma por qué no hay el audio. Aunque el documento, Inge, es que uno Ya, más cuando uno la atiende y no da para escribir, de estar y uno se pierde. ya, ya está bien. Ya chicos, entonces así quedamos. Nosotros nos vemos el día de mañana, 7:30. Espero sus prácticas. Voy a ver de manera rápida en qué ejercicios tenemos valencias y con eso mañana nos vemos a las 7:30. Inge, buenas noches. Hola, ¿sí? Sí, sí, entré un poco tarde, así que a las 7:30 dije no quiero. No, 7:30 mañana les voy a pasar el enlace para pasar, para resolver un poco más de ejercicios. Ya, respecto a su práctica, sí, la mayoría me dijeron que no están pudiendo resolver, eso quiero evidenciar con la práctica.